Bienvenidos a Incontenible Podcast, el podcast dedicado al valor humano, al bienestar, a temas de salud que involucran la incontinencia urinaria, dirigido a cuidadores de personas con estos padecimientos y también al público en general. Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a Incontenible Podcast. Cuando hablamos acerca de un adulto mayor o de un adulto de la tercera etapa de la vida, de inmediato nos imaginamos a una persona de edad avanzada que puede estar con ciertos temas de inmovilidad, es decir, que ya tiene ciertas alteraciones en su marcha, que ya camina con cierta dificultad, que le cuesta subir o bajar escaleras. Es decir, esto lo relacionamos cuando hablamos acerca de un adulto mayor. Y este es el tema que nos compete el día de hoy. Esas complicaciones que son derivadas de la inmovilidad o de tener esta movilidad limitada. Porque puede tratarse de pacientes que hayan tenido alguna secuela o alguna complicación y que tengan su movilidad limitada, pacientes, por ejemplo, que usen andador, pacientes en silla de ruedas o, en el otro extremo, pacientes complicados que por alguna situación deben permanecer postrados en cama. Como les decía, este tema lo vamos a desmenuzar un poquito más a detalle el día de hoy y nos acompaña nuevamente el doctor Juan Pablo Sánchez. Él es médico especialista en geriatría. Él es experto en estos temas. Él nos va a ayudar a poder tener un poquito más las diferencias en cuanto hablamos de la inmovilización, pacientes que por alguna situación, como les comentaba, estén postrados o incluso que tengan esta movilidad limitada. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Dani. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y como mencionaba hace unos minutos, quisiera yo hablar no tanto acerca de las indicaciones, por ejemplo, médicas que sabemos que puede estar pasando un paciente. Ojo, no solamente un paciente de edad avanzada, Claro. sino un paciente que incluso puede ser un adulto Una que cirugía. puede llegar exactamente como una secuela, ¿no? De algún Correcto. procedimiento quirúrgico, etcétera. No me quiero meter tanto a las indicaciones, pero háblanos de la importancia de estar seguros en cuanto a poder o no indicarle a un paciente que esté movilizado o que esté postrado. Ay, Dani, efectivamente es una situación muy complicada porque lo que yo siempre procuro es evitar ese punto, Claro. ¿no? En pocas ocasiones es inevitable y es gente que viene con secuelas hablemos de accidentes vasculares cerebrales, de alguna discapacidad física importante que no le puede permitir la marcha. Pero fuera de ellas, es importante que tratemos de limitar en cuanto a tiempo la postración y que el tiempo que tenga que estar postrado requiere de un equipo multidisciplinario para evitar complicaciones que pues me parece que en un momento vamos a tocar detalle a detalle. Así es. Entonces, es importante aquí tener en cuenta lo siguiente. Un paciente que tiene la indicación de permanecer en cama porque ya le cuesta mucho trabajo movilizarse por alguna complicación, etcétera, nosotros debemos de saber, digo, tú y yo como especialistas, pero también los cuidadores y los familiares directos, que estamos sopesando los riesgos de tener a un paciente inmovilizado sobre también de los beneficios. Claro. Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez que, no sé, nos hemos desguinzado un tobillo o tal vez nos hemos lastimado un brazo o una pierna rota, etcétera. Y en algún momento de nuestras vidas estamos inmóviles tal vez un par de días y al tercer día te quieres salir corriendo. Te estás volviendo loco. Exactamente. Entonces, ahora pongámonos en esta situación de un paciente que se está enfrentando a esta situación, porque ojo, no solamente es el paciente como tal, sino también toda la familia, las redes familiares, que sería lo ideal que todos nuestros pacientes contaran con nos esto. Involucráramos un poquito más. Entonces, de repente se enfrentan a una situación en donde el paciente ya está postrado, ¿no? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo pensar acerca de lo que va a venir como consecuencia? Claro. Y de eso quisiera que nos hables un poquito más a detalle. Específicamente, Juan Pablo, háblanos acerca de las complicaciones, ¿no? De la piel,
de los músculos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, empecemos hablando de un adulto mayor, que de entrada hablamos de un síndrome geriátrico principal que es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de la masa muscular. Aunque el abuelito esté comiendo bien, haciendo actividad física, por el simple hecho de entrar en esta etapa, empieza el deterioro, empieza la atrofia. Si aparte de esta etapa, de esta edad, ponemos a un paciente en cama, vamos a acelerar este proceso. Claro. Empieza a haber una atrofia mucho más rápida, en donde, aparte de la atrofia, ¿qué pasa? Tú no te mueves y al no moverte no generas apetito. El paciente empieza a comer menos, eso empieza a acelerar también su desnutrición, empieza a disminuir la posibilidad de reincorporarse a las actividades, porque entonces estamos hablando de un paciente que se lastimó su pierna y que hablemos de unas 3 semanas va a estar descansando, inmóvil. Pero si después de esas 3 semanas nosotros no lo ayudamos con fisioterapia, con actividad física, a que recupere un poco esa estabilidad, esa fuerza, probablemente esta etapa de postración ya no sea por 3 semanas, empiece a ser por lapsos mucho más largos. ¿Qué pasa con la piel? Un abuelito que tiene su piel mucho más delgadita. Sí, eso es exactamente. Y eso no es una enfermedad. Eso es un cambio fisiológico, por así decirlo. Su piel es con papel de China, como de mírame y no me toques. En donde, aparte, no hay músculo. Está en contacto directo con su hueso. Entonces, viene un problema de muchísimo cuidado y bien importante, que son las úlceras por presión. Okay. Las úlceras por presión, empezamos por ver un poquito moradita la piel y creemos que no pasa nada, es porque durmió boca arriba. Pero si nosotros no procuramos la movilización, este pequeño moradito empieza, yo siempre les digo que es como un iceberg, sí. Porque nosotros vemos una pequeña llaguita y dices, ay, bueno, le puse una pomadita y dices, ya con eso, al día siguiente dices, ay, como que no mejoró, Y cuando tú no estás en manos de un especialista, no hay un equipo multidisciplinario, como mencionaba, donde haya un cuidador, una enfermera o por lo menos un familiar bien informado. Yo siempre le digo a mis pacientes, pregunten, porque es que doctor, usted no me dijo que lo tenía que mover. Y a lo mejor lastimosamente nosotros, como médicos o como especialistas, lo damos por hecho. Señores, que usted debía de moverla. Y vienen las úlceras. Eso luego implica tratamiento con cirujanos, en donde tenemos que poner medicamentos, parches, en donde a veces hay que debridar, que es quitar un poco de tejido muerto. Y bueno, es doloroso, es desgastante, es caro y pues bueno, es otra de las complicaciones de un paciente incluso postrado. Para el paciente, si ya bien estás en un estado en el que se está encontrando de nuevo con un estado de postración o de inmovilidad, ¿no? Y también puede llegar a ser, si el familiar, como dices, no está bien educado acerca de lo que se va a enfrentar, ¿no? Pues puede ser una experiencia realmente muy abrumadora. Es decir, un pacientito que tiene esta inmovilización por alguna secuela, por alguna enfermedad, etcétera, y que además está el familiar ahí, le tiene que entrar a moverlo, a cuidarlo, etcétera. Sí. Qué mejor que los familiares y que el público en general sepan cuáles son los posibles cuidados de estos pacientes, ¿no? Claro. Eso es importante y es algo que por lo menos, bueno, en la especialidad como geriatría y que yo trato de hacer mucho hincapié, es en promover la actividad física, porque también a veces pasa de manera inconsciente. Nosotros vemos que papá empieza a caminar menos, que bueno, ya no puede correr, va a caminar. Y después, bueno, es que le dolió la rodilla, entonces ya está caminando menos. Y de repente, bueno, ya su movilización en casa es mínima. ¿Por qué? Porque tiene escaleras. Entonces ya no puede bajar las escaleras bien. Ya no sube o baja. Y entonces su mundo se convierte en la planta alta de su casa, en donde camina muy poco. Te hablo de gente que está en reposet. Te hablo de gente que a veces creemos que el reposet es mágico. Y bueno, ok, te puede ayudar para algunas cosas, pero no evita las complicaciones que yo estoy mencionando. Tú puedes tener a tu papá en el mejor reposet del mundo, pero si no lo movilizas, se va a ulcerar. Se le van a hinchar sus piernas, empieza la desnutrición, la atrofia y bueno, posteriormente te puedo hablar de otro tema muy importante que a mí me interesa, que es el estreñimiento o la constipación. Es otra complicación que a veces tan sencillo como vigilar la alimentación, introducir más alimentos que pueden ayudar como laxantes naturales, pero tenemos que estar bien al pendiente. Ahí estar, ahora sí que al pie del cañón con el familiar o con nuestros pacientes directos, ¿no? Tú preguntas, claro. Perdón, me toca a mí preguntar,
¿cuándo evacuó por última vez? No, evacuó ayer. Y se voltean a ver entre los familiares. ¿Sí fue ayer? ¿No? ¿O fue antier? No, o sea, realmente yo ahí siempre sugiero una bitácora. Marquen. Evacuó hoy, ¿cuántas veces? A veces hasta la calidad, o sea, la consistencia, fue aguado, fue duro. O sea, eso es importante, porque de eso también depende el tipo de tratamiento que nosotros vamos a dar para ayudarlos. Claro, y todo esto nos da información a nosotros, ¿no? Nos dice, ok, a este Muchísimo. paciente tengo que poner esto, tengo que tal vez indicarle el otro, Más etcétera, ¿no? agua. Exactamente. Si necesita un laxante, si necesita dos, si tiene uso de pañal o de alguna otra cosa. Eso también importa mucho como para las complicaciones que puede presentar. Sí, y ahora que lo mencionas, porque realmente la lógica es pensar, yo creo que todos en algún momento lo pensaríamos así, ¿no? Ok, mi familiar, mi paciente ya no se mueve, ya no se puede mover Ujú. por X condición y ya está postradito en cama, como dices, ya empieza a comer menos, Sí. yo veo que ya bajó un poquito de peso, que ya está perdiendo rápidamente peso, ¿no? Entonces, de inmediato dices, pues si no quiere comer, tampoco le voy a forzar mucho los líquidos, ¿no? Porque pues ya no tiene ganas, el mismo paciente te dice ya no quiero, ¿no? Y en automático es un paciente que además está perdiendo peso y además se nos está deshidratando, ¿no? Sí. ¿Qué complicaciones hay de esto? Bueno, de hecho es una complicación muy frecuente y no solo del adulto mayor postrado, en general. El adulto mayor empieza a registrar que al tomar más agua, primero tiene que ir más al baño Ujú. y entonces está cansado, no quiere levantarse tantas veces para ir al baño. Luego puede haber problema de incontinencia urinaria Claro. y entonces de verdad a veces creemos que no se dan cuenta ellos, son muy listos y se dan cuenta que tomo más agua, tengo más flujo, tengo más escapada. Entonces, no tomo agua. Y luego, ¿qué pasa? Que empezamos a ver que papá durante el día se está durmiendo. Se está durmiendo y dice, ay, no, es que a lo mejor está teniendo algún problema neurológico, algún problema. Le falta agua. Simplemente está Le deshidratado. falta agua. O sea, hay veces que yo siempre trato de que el tratamiento de hidratación siempre sea natural, que tome agua por su boca. O sea, puede tomar, si no hay contraindicaciones, algún jugo, aguas de sabor o agua natural, lo que tú dices, pero tiene que haber alguien detrás de ellos. Sí. Yo te podría decir que contados con una mano son mis pacientes que toman agua por voluntad propia. Activamente. Sí, que digan, ¿cómo me gusta el Sí, agua? quiero Yo traigo tomar mi agua. botellita. No, hay que estar detrás de ellos. Traguito de agua, un traguito de agua, opciones. Decirles, ¿quieres un poco de té? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres un poco de jugo? Pero tienes que elegir uno, porque no es al ratito. No, al ratito es ahorita. Sí. No, ese al ratito es como con los niños chiquitos, no se puede. Ahorita. Y el tema de la alimentación, como tú dices, a mí no me importan mucho las cantidades. Yo estoy completamente consciente de que al ser un adulto mayor menos productivo, su consumo de nutrientes es menor. Sí. No puedes hacer que coma lo mismo que comía cuando tenía 30, 40 o 50 años, que andaba de arriba abajo trabajando. No se puede. Pero lo que sí debemos de procurar es tener horarios. Ujú. Por lo menos desayuno, comida y cena. Si por ahí podemos incluir alguna colación, es maravilloso. Y como colación, yo a veces les digo media manzana, Sí, sí, algo sencillo. un vasito de yogurt, unas almendras al que pueda masticarlo, cualquier cosa. Y de entrada eso va a ayudar con el estado nutricional, con la motilidad intestinal, a que la atrofia muscular sea más lenta. Pero hablamos de que no puede hacerlo solo. Sí, claro. No puede. O muchas veces al abuelito lo cuida la abuelita. Y pobre, o sea, porque entonces le estamos aventando un paquetote Sí, a la un mamá, a la cargo abuelita, enorme. en donde no, esto tiene que ser un trabajo, como te decía, multidisciplinario, involucrar a la familia para obtener un buen resultado y tratar de que esta postración, esta inmovilidad, sea por un tiempo limitado. Y Sí. que si no va a ser por un tiempo limitado, platicando, lo llevemos a las mejores condiciones. Sí, adecuarle también al paciente, ¿no? El ambiente. Porque Totalmente. fíjate que mencionas algo muy interesante, que te digo que como que va también derivado de ahí la lógica que a veces tiene el familiar, ¿no? O el cuidador, que dice, no, pues es que es un pacientito que está postrado Ujú. y está perdiendo peso. Entonces, no siempre quiere comer, no siempre tiene apetito, no siempre tiene sed. Entonces, mejor ya no le doy tantos líquidos o le limito, por ejemplo, las ingestas en la noche, porque además, pues como tiene incontinencia, ¿no? Va a estar sintiéndose incómodo y Claro. nosotros solitos vamos haciendo que se propicie más este estado de deshidratación, ¿no? Como bien lo dices, se trata de brindarle a nuestros adultos mayores, nuestros familiares directos, etcétera,
las mejores posibilidades, ¿no? Entonces, una de ellas, lo hemos platicado previamente, es muy frecuente la incontinencia en estas edades. Sí. Son pacientitos que requieren de estas medidas, ¿no? De un pañal. Habrá pacientes que estén completamente inmóviles y que sea hasta más fáciles este tipo de pañales que tenemos en la línea Affective que son extendidos, ¿no? Claro. Y que incluso al cuidador le pueden hacer un poquito más fácil Sin duda. el movilizarlo, el cambiarlo, Sí. ¿no? Tener nosotros la conciencia de decir, mi paciente tiene que estar tomando líquidos y como tiene incontinencia urinaria, va a estar orinando Claro. a la hora que sea, Sí. en el momento que sea. Entonces yo tengo que procurarle también tener estas mejoras en su condición, ¿no? Que no se sienta el paciente, como dices, son adultos que todavía tienen su grado de conciencia. Pudor. Exacto, y lo que menos quieren es darnos lata, ¿no? Es Totalmente. como de, ay, es que mejor ya no tomo agua No, porque... conocen lo que está gastando la familia. Aparte, Claro. entramos en temas también de gastos, ¿no? Es decir, no, pues me tienen que pagar mis pañales, me tienen que pagar un cuidador, me Sí. tienen que pagar medicamentos, tienen que pagar la Sí, pomadita. sí. Pero yo siempre procuro que haya conciencia y hábitos. Por ejemplo, hablemos de la hidratación que estábamos tocando específicamente. Yo les pido que durante el día bombardeen con agua, todo lo que puedan, hasta las 5 o 6 de la tarde. Okay. Ahí se acabaron los líquidos. Y entonces estamos pensando en que papá o nuestro abuelito se vaya a dormir a las 9, 10 de la noche. Tenemos 3, 4 horas para que haga pipí tanto como pueda. Antes de irse a acostar, se le cambia su pañal y probablemente al día Sí. siguiente en la mañana ese pañal no vaya a estar desparramado como si nosotros estuviéramos dando juguito, leche, té a las 9, 10 de la noche. De repente le toca a las 10 de la noche 4 medicamentos y se toma medio litro de agua. A ver, a cualquiera le darían ganas de hacer pipí. Claro. Entonces, pues tratar de que no hagamos eso. Yo siempre trato de procurar que la mayor parte de los medicamentos sean durante la mañana o a mediodía. Los que tengan que ser por la noche, por alguna indicación específica, antiansiolíticos, somníferos, ok, no podemos modificarlo. Pero hablemos de 1 o 2 medicamentos y que aparte los abuelitos son expertos ya en tomarlo. Con un traguito de agua Sí. pueden hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es procurar que la hidratación sea de día. Sí, sea constante, ¿no? Ujú, así Porque es. hasta ahora que hemos hablado de todas estas complicaciones, la verdad es que son muchas. Hablamos de complicaciones en la piel, ¿no? Sí. En los tejidos, cómo van perdiendo el músculo, que también el músculo les ayuda a como el catabolismo, ¿no? Que comen menos, que se deshidratan. Sí. Acerca de este tema relacionado con la incontinencia, porque muchos ya tienen o presentan o van a evolucionar rápidamente a eso, Claro. ¿no? Y específico de lo que hablabas acerca de los cambios que podemos hacer para mejorar la constipación, ¿no? Y que el familiar también esté consciente de decir qué es lo que tengo yo, como dices, ¿no? Un registro, qué es lo que tengo yo que registrar, que si mi paciente ya orinó, que si ya evacuó, cuántas comidas, aunque sea pequeñas, fraccionadas, está haciendo al día. Es decir, Exacto. sí involucra todo un equipo que realmente muchas veces, no me dejarás mentir, el equipo es la familia, ¿no? Sí, Son los familiares la directos, mayoría de las veces. ¿no? Que están ahí, que incluso hasta se turnan Esposa, hermano, bueno, hijos, y nietos. que alguien se queda con él en la noche y al día siguiente llega alguien en la mañana, es decir... Y si no hay una buena comunicación o una bitácora, se pierde el control por completo. Claro. Como decía, hablamos de evacuaciones, hablamos de cuántas veces se le cambió el pañal, hablamos de tomó líquido, cuánto tomó. No te hablo de cantidades exactas. Cuando hablamos con enfermeras, pues te dicen, sí, miccionó 700 mililitros aproximadamente En por el el peso hospital. del pañal. Y dices, wow. Sí. No hablemos de cosas tan específicas, pero evacuó, sí. Duro, blando, con sangre, o sea, características Sí. especiales que cualquier persona con sentido común y con observación lo puede describir. Y eso hace que evitemos polifarmacia, que evitemos el uso de muchos medicamentos de Sí. manera innecesaria, pero tiene que haber una comunicación muy importante entre paciente, familia y médico. Claro. Y fíjate, realmente esto me gusta mucho tocar estos temas porque si bien lo hemos platicado, todos estamos expuestos porque todos vamos para allá. Pero ojo, todos también estamos expuestos, ¿no? De forma también directa porque no sabemos, en el mejor de los casos, todos quisiéramos que nuestros familiares, ¿no? Llegaran a la etapa de la vejez ya bien viejitos, Sí. ¿no? Y que tal vez el estado de postración sea leve o sean unos cuantos meses, días, etcétera, ¿no? Pero todos estamos expuestos a que alguno de nuestros familiares tuviera alguna complicación, como decíamos al principio, alguna secuela médico, quirúrgica, etcétera. Sí.
Y por eso esto es valioso, porque esta es información que a veces como familiares no sabes qué hacer en el momento, ¿no? Y piensas que tal vez lo que estás haciendo Está es lo bien. mejor y no lo es. Eso es algo muy importante. Y fíjate, avanzando un poquito acerca de estos temas, ahora me gustaría que me hablaras acerca del ejercicio. Es decir, ¿hay algún tipo de ejercicio que si yo tengo a mi pacientito o mi pacientita postrada, le pueda ayudar más como a que no pierda el músculo, ¿no? A que no se me ulcere, a que la piel no se me dañe más? ¿Hay Sí. alguna información acerca de eso? Mira, de entrada para evitar lo que son las úlceras por presión, la recomendación es mover a tu paciente, si va a estar en su cama, cama hospitalaria, reposet, por lo menos cada hora y media debemos de estarlo movilizando. A lo mejor es una expresión muy, muy coloquial lo que te voy a decir, pero yo les digo como pollito rostizado. Un Vale, poquito bueno. para un lado, un poquito para otro lado. Boca abajo es difícil que Sí, que toleren. ¿Por qué? tolere. Porque también empezamos a ver que la columna vertebral empieza a estar más encorvada. Entonces, estar boca abajo es prácticamente imposible. Pero sí podemos estar boca arriba, sobre un costado, sobre el otro costado, más sentadito. Y eso nos va a ayudar a evitar muchísimas úlceras por presión. La higiene es bien importante. Luego me dicen, es que no podemos bañarlo porque no me lo aguanto. Ok, entonces recurramos a que por lo menos 2 o 3 veces por semana venga alguna persona, nos apoye. Siempre hay hijos, nietos que pueden ayudar y que podemos ayudar a bañar a papá, abuelito. Hablando del tema muscular, yo hablo mucho, hay que tratar de conservar la movilidad, Sí. el movimiento. Muchas veces la masa muscular es inevitable que la vayamos a perder porque realmente para crear masa muscular es muy difícil. No, y es un proceso fisiológico que tenemos que vamos perdiendo Totalmente. músculo. O sea, si de por sí a una edad joven es difícil a veces hacer masa muscular, hablamos de dieta, hablamos de ejercicio, cuando ya empezamos con los adultos mayores en donde ni ejercicio, ni dieta, entonces la atrofia, esta sarcopenia que yo les decía, podemos decir que es inevitable, pero tratamos de conservar lo que es evitar la rigidez, evitar las lesiones musculares o tendinosas. Y eso con cualquier tipo de actividad física. No te hablo de fisioterapeuta. Yo muchas veces recomiendo que vaya un fisioterapeuta a casa, a lo mejor 2 veces por semana durante un mes, y que la familia vea, O que aprenda, grabe, sí, pregunte. que aprenda, claro. Hoy en día tenemos herramientas en internet muy fácil donde tú puedes poner casi que papá inmovilizado en cama, ¿qué hacer? Extensión y flexión de las piernas, rotación con los tobillos, para tratar de que las articulaciones todas estén por lo menos, digamos, como lubricadas, Sí, aceitadas, ¿no? conserven el movimiento. Independientemente de que el músculo se pierda, pero el movimiento no. Realmente para poder crear un movimiento de la extremidad en tu cama no necesitas gran masa muscular. Necesitamos trabajo continuo. No esperar a que papá lo pida, no esperar a que abuelito lo pida, no. Crear horarios y decir, ok, por lo menos 10 minutos en la mañana, 10 minutos a media tarde y a lo mejor otros 5 minutos más tarde vamos a enfocarnos primero en la parte alta del cuerpo, luego en la parte baja, pero necesitamos hacerlo de manera continua. Tengo pacientitos que me dicen, sí, es que los lunes tiene fisioterapia. Ajá. ¿Y el resto de la semana? No, yo también quisiera poder hacer cuadritos yendo una vez a la semana al gimnasio. No se puede. Necesitamos hacer un trabajo continuo para evitar esta pérdida de la masa muscular, por lo menos retrasarla. Hablando de los suplementos alimenticios, bueno, de la alimentación. Exactamente. A ver, ¿qué se encarga de la masa muscular? Pues principalmente la proteína. La proteína es la que nos ayuda a poder crear mayor masa muscular. Entonces, a mí me gusta tratar de conservar dentro de la nutrición lo que es la proteína animal. No procuro no meterme en suplementos alimenticios a menos de que el paciente por algún motivo no pueda tolerarlo. Pero es que no puede masticar la carne, trituremos. Como con un bebé. A los bebés les damos de todo, les damos una alimentación muy rica en completa, sí, vegetales, en frutas, en la pasta, la proteína. Y al bebé sin dientes, o a veces cuando tiene un diente, lo estamos triturando. Hoy tenemos igual aparatitos maravillosos con los que le puedes dar de todo. Incluimos un chorrito de agua, maravilloso, porque ya estamos también procurando la hidratación. Todo cuenta. Sí, cierto. Hablando de los suplementos alimenticios, a ver, ¿qué se encarga de la masa muscular? Pues principalmente la proteína. La proteína es la que nos ayuda a poder crear mayor masa muscular. Entonces, a mí me gusta tratar de conservar dentro de la nutrición lo que es la proteína animal. No procuro no meterme en suplementos alimenticios a menos de que el paciente por algún motivo no pueda tolerarlo.
darnos cuenta de qué alimentos nos ayudan con la movilidad intestinal y qué alimentos nos damos cuenta que estriñen de más al paciente. Pero bueno, hablaba de la movilidad. Yo siempre les pongo pequeñas resistencias. Por ejemplo, una pelotita de esponja, una hoja de papel y que le estén haciendo bolita con una mano, con la otra mano. Mancuernas, yo procuro que sea con el menor peso posible. Sí. Realmente lo que yo quiero conservar es la movilidad. Claro. La masa muscular, como te lo he dicho, la vamos a perder y corremos mayor riesgo de lastimarlo si oponemos con una resistencia de mayor peso que el beneficio que puede tener con la movilidad. Entonces, prefiero que me haga 20 repeticiones con una mancuerna de medio kilo y no que me quiera hacer 5 con una de 2 kilos y que al rato ya se lastimó el músculo y entonces viejito. Ahora va a pasar 2 semanas sin poder hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, sí, hablemos de que tiene que haber movilidad. Sí, ¿Qué tipo de ejercicio? ¿No? Puede haber fisioterapeuta, puede ser con la cuidadora. Hablemos de drenaje linfático muchas veces. ¿Por qué? Porque al estar también postrado, si tienen las extremidades hacia abajo un poquito, empezamos a notar edema. Mucha gente quiere resolver eso con diuréticos. No es la solución. No. Hablamos de un paciente que casi no toma líquidos. Entonces, le va a bajar la presión, le vas a bajar el sodio y, puede ser que se vaya a deshinchar la pierna, como lo mencionan. Pero son muchas más las complicaciones o los efectos secundarios del medicamento que el beneficio que puede tener. Sí, sobre algo que tal vez no era completamente necesario. Definitivamente, ¿no? Y que lo podemos procurar de alguna otra forma, ¿no? Definitivamente. Es bien importante y a mí me gusta mucho que tratemos de crear la cultura. Digo, no quiero que parezca tampoco comercial, Dani, pero el geriatra. El geriatra puede evitar muchas complicaciones si lo vemos a tiempo. Si el geriatra empieza a modificar los hábitos, empezamos a ver qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer el paciente y cómo podemos ayudar a que continúe con la mayor movilidad y con la mayor independencia posible. Pero si buscamos al geriatra cuando el abuelito va de salida, que ya no se mueve, no come, no toma agua, diabetes descontrolada, hipertensión descontrolado, dolor crónico, difícilmente podemos lograr una mejora en la calidad de vida. Sí. En una etapa ya tardía, ¿no? Es decir, exactamente. Que ya cuando el viejito ya está en una condición más avanzada, muy deteriorado. Que perdimos tiempo valiosísimo, muchísimo. ¿no? Por eso la verdad es que este podcast es una joya, porque yo lo considero también, digo, yo soy médico especialista igual que tú, y hay muchas cosas que de verdad desconocemos. Sí. Y que hasta que te enfrentas, y de veras, lo repito, todos hemos tenido un familiar, directa o indirectamente. Y que hasta que te enfrentas a ese proceso es cuando dices, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? E investigar quién va a ver a mi paciente y cómo hay que moverlo, cómo hay que cambiarlo. Es decir, todos estos temas de la alimentación, ¿no? Y no olvidemos una parte bien importante. Ahora sí que ya hablamos de las complicaciones físicas, de todos los riesgos que también sobreponen el tener un paciente inmóvil, ¿no? Claro. Y ojo aquí, decimos inmóvil y nos mencionamos mucho postrado, pero es también igual un paciente que está en silla de ruedas y que a veces se echa todo el día en silla de ruedas, ¿no? Qué importante, y ya lo mencionó el doctor, es estarlo moviendo también aunque sea del reposeto al sillón de la sala y al comedor, es decir, tenerle esta movilidad. Pero ahora, ¿qué pasa, no? Una vez que mi paciente ya le indicaron estar en reposo, ¿no? O que ya está inmóvil por X situación, ¿cómo puedo o qué tanto les puede llegar a afectar la parte de la salud mental? Porque aquí quiero enfatizar algo, la verdad, de forma muy precisa. No solamente el paciente se está enfrentando a esa situación, es toda la familia que no sabe cómo tal vez brindarle ese confort de decirle, ok, abuelito, abuelita, estás en cama, pero estamos aquí y te vamos a apapachar, ¿no? Claro. Es decir, qué difícil también es la parte de hacerles como este proceso de adaptación. La depresión, Dani. La depresión es un tema de todos los días en donde no considero que sea tan difícil de realizar un diagnóstico porque lo notamos en cuanto a las ganas, ¿no? No solo las ganas de vivir, en la sonrisa y demás, sino el simple hecho de el apetito. El ánimo. El ánimo, el sueño. Sí. Empieza a haber duermen más durante el día y entonces empezamos a dormir menos en la noche o con un sueño de menor calidad. Y lo mismo, a veces creemos que, pues solo hay que ayudarle a dormir.
No, la compañía es algo importantísimo, crear un vínculo importante con esa persona que va a estar procurando a nuestro paciente que está o postrado o con una movilidad limitada. Tiene que haber mucha comunicación, tenemos que estar procurando, como dices, no solo la salud física, sino también la salud mental. Yo siempre les digo, bueno, ¿qué le gusta o qué le gustaba a tu papá? ¿Le gustaba cantar? ¿Le gustaba tocar algún instrumento? A lo mejor no hablemos de bailar porque es una circunstancia muy complicada, pero la música les llena muchísimo. Sí. El cambiarlos de entorno, podemos movilizarle a una silla de ruedas y hacer que no esté en su cuarto, tratar de llevarlo a una sala, a las escaleras, esperemos que no haya escaleras, pero si no, dentro de la planta donde esté, que corra el aire, que pegue la luz. Adecuarle también. Totalmente. ¿No? Y dedicarles tiempo. Ese tiempo que yo entiendo es muy difícil porque hay mucha gente que tiene que trabajar para poder proveer. Pero creo que siempre podemos conseguir o con la tía o con la comadre o con la amiga de la señora que nos ayuda en casa, obviamente alguien que sea de confianza. No tiene que ser un experto, solo tiene que ser una gente que tenga vocación y que tenga ganas de estar ahí y que le dedique tiempo de calidad. Sí, no tiene que ser 24 horas, no. Puede ser 1 o 2 muy buenas horas en donde el paciente, el abuelito, quede tranquilo. Sí. Quede tranquilo y le dé la serenidad para aguantar lo que resta del día. Sí, cierto. Que le dé mayor tolerancia, que lo vea. Te prometo que le abre el apetito. Sí. Te prometo que habiendo una buena relación puedes ver de manera drástica cómo mejora la alimentación, cómo mejora la hidratación. Y pues bueno, entonces todo esto nos revierte las complicaciones de las que estábamos hablando. Sí, o nos mantiene en un mejor estado, ¿no? A mi paciente. Es decir, sí. Si ya de por sí se está enfrentando tanto físicamente, anímicamente, mentalmente a una situación, Sí. Pues qué mejor que mantengamos esta mejoría también, como de decir, bueno, no estás solito o no estás solita, abuelita, aquí estamos, te estamos apapachando. Somos varios cuidadores, Sí. pero aquí estamos, ¿no? Es decir, como que brindarles esta parte del confort, ¿no? Pues mira, Juan Pablo, la verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Con mucho gusto. Nuevamente aquí con nosotros, que nos hayas dado todos estos consejos, todos estos tips. Y me gustaría terminar con una frase que leí y que después completé con algunas otras, y dice que todos los mensajes de empatía, las muestras de afecto, de cariño, esta parte, esta sensibilidad que nosotros podamos generar con nuestros adultos mayores, ¿no? Son materiales que construyen un puente por el cual alguna vez todos nosotros vamos a transitar. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Con mucho gusto. Gracias por habernos escuchado nuevamente. Si saben de alguien que le puede interesar este podcast, compártanlo, coméntenlo si les gustó, denos like. Nuevamente, muchas gracias. Soy la doctora Daniela Estrada y gracias por habernos escuchado, por habernos visto el día de hoy en Incontenible Podcast. No se pierdan nuestro siguiente episodio.